En este momento, Dios, quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos tener un tiempo especial, que podamos tener un tiempo en bendición, Señor, donde tú te glorifiques, donde traigas la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, donde hables a cada vida y a cada corazón en esta mañana, Dios. Danos fuerza, Señor, renuévanos en nuestro espíritu, Padre, y que sea tus palabras llegando a lo profundo de nuestro corazón. Que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, Señor, y trayendo fielmente, Dios, ese mensaje fiel, poderoso para nuestras vidas, para nuestros corazones, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y te damos las gracias, Señor, y te damos toda la gloria, todo el honor. Porque tú vives, Señor, y reinas por los siglos de los siglos. Allí donde tú estás, levanta tu oración al Dios de los cielos. Dile, Señor, hoy ministra a mi corazón, hoy ministra a mi vida. Quiero ser enseñado, quiero ser instruido a través de tu preciosa palabra, Señor. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque creemos que hay cielos abiertos, cielos llenos de bendición, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, Señor, donde tú te glorifiques en esta hora, donde derrames de la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada vida y sobre cada corazón, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, oh Dios, es para siempre, Señor. Quita de nosotros toda carga, toda lucha, Señor, todo aquello que detiene, Señor, el fluir de tu Santo Espíritu, y que tan solo seas tú, Señor, glorificándote en esta hora, Dios amado. A ti te lo pedimos, Rey Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada vida que en esta mañana se une a esta transmisión para escuchar tu voz, tu palabra, para escuchar el mensaje fiel del Evangelio. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y te doy las gracias, Señor, y te doy toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, oh Dios, es para siempre, Señor. A ti te lo pedimos, Santo Rey, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, mis amados, bienvenidos en esta mañana, una nueva mañana de bendición, porque el Señor nos regala la vida, porque nos permite abrir nuestros ojos y ver las grandes maravillas que el Señor obviamente tiene preparados para todos nosotros. Así que bienvenido en esta hora. Quiero que vayas conmigo a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a estar observando el capítulo 3. Allí el Señor ha preparado un mensaje muy especial para todos nosotros, para que lo tengamos en cuenta en esta hora. Y dice así la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, dice aquí la palabra, peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Amén y amén. ¿Qué está mostrando aquí la palabra? Dios sabía que en los postreros tiempos se caracterizarían este tipo de personas, que definitivamente muchos olvidarían el amor de Dios en sus vidas, la esencia con la que el Señor nos ha formado a cada uno de nosotros, y que cada uno empezaría a buscar lo suyo propio. Cada uno se apartaría en pos de sí mismo, de lo que quiere hacer cada ser humano sobre la faz de la tierra. Se amarían a sí mismo y poco a poco irían olvidando quién es el Señor en sus vidas. Cuando miramos esto, por eso hoy el mensaje que queremos entregar es el carácter del creyente, el carácter del cristiano, y a través de lo que vamos a leer en esta hora nos vamos a dar cuenta cómo el creyente ha perdido el carácter de Cristo sobre su vida, cómo se ha olvidado sencillamente del Señor, cómo ha dejado a un lado a Cristo y ha empezado a ver en sí mismo lo que Él quiere ser. Por eso la palabra dice aquí que en los postreros tiempos habría hombres amadores de sí mismos, ¿sí? No amadores de Dios, no de los deleites del Señor, no de la presencia de Dios, sino del deleite de sí mismo. El problema en qué radica, iglesia, el problema radica en que el yo se ha convertido en el centro. Todos quieren
que sea el yo el que prevalezca, pero no le están permitiendo a Dios ni al Espíritu Santo que realmente Él sea el grande, el que se identifique en cada vida. Esto que nosotros acabamos de leer es lo que vemos hoy en día. Hombres que se han convertido en personas orgullosas, soberbias, vanagloriosas, que se aman a sí mismos, que disfrutan más de los deleites de esta tierra que de lo que es el Señor. Entonces se han desplazado y han dejado a un lado sencillamente al Señor, han desplazado la presencia de Dios en su vida. Cuando hablamos de que el yo es el centro, pues esto es todo lo contrario a lo que enseña la palabra. Dios es el centro y debe ser el centro de tu vida. Él debe ser el todo de tu vida. No lo puedes dejar a un lado, no lo puedes olvidar. Dios se tiene que convertir en el todo de tu vida. Tú le debes permitir fielmente al Espíritu Santo que Él reine sobre tu vida. La pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es, ¿tú tienes el carácter de Cristo en tu corazón, en tu vida? ¿Tú le estás permitiendo fielmente al Señor que Él esté en tu vida o lo has desplazado? Mira lo que dice la palabra, porque es que la Escritura es la que nos da luz. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el verso 6. Ve allí conmigo para que mires en tu Biblia lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, el verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué me está mostrando la palabra acá? Que si yo digo tener al Señor en mi corazón, yo debo caminar como Jesús estuvo en esta tierra. O sea, Él es mi ejemplo a seguir. Yo solamente voy a seguir las pisadas del Maestro. Yo solo voy a caminar como Jesús anduvo. No podemos decir que somos creyentes cuando estamos haciendo totalmente lo opuesto a lo que el Señor está mostrando, nos está diciendo a través de su preciosa palabra. Tú debes caminar en la perfección de Dios. Por eso dice la Escritura, el que dice que permanece en Él. O sea, si alguien dice, no, yo soy de Cristo, si alguien dice, yo soy cristiano, es nuestra responsabilidad andar como Él anduvo. No andes a tu propia manera, no andes bajo tus propios caprichos, no andes como a ti bien te parece. No puedes decir que eres creyente, que eres hijo de Dios, cuando a ti se te ocurre hacer lo que bien quieres hacer. Necesitas andar como Jesús anduvo. Y esa es la pregunta, si nosotros nos estamos identificando como una iglesia en esta tierra, que mostramos fielmente a Cristo, que dejamos ver quién es el Señor en nuestras vidas, o por lo contrario, cada uno lleva su vida como bien le parece. Si miro allí mismo, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente, mira lo que dice acá la Escritura, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén y amén. O sea, aparte, para que vayamos entendiendo, tú no eres el centro de nuestras vidas debe ser Jesucristo. Sí, debe ser el Señor, debe ser su palabra. Si tú dices tener al Señor en tu vida, debes caminar como Él anduvo en esta tierra. Pero de la misma palabra, como hablamos acá, el Hijo de Dios debe tener una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Volvámoslo a leer. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. O sea, si tú anhelas tener comunión, una buena relación con las personas que están a tu alrededor, primero debes tener una buena comunión con el Padre. Primero debes tener una comunicación directa con el Señor. Debes ser un hombre, una mujer de oración que realmente clame en cada momento, en cada instante de tu vida al Señor. Eso te permitirá, perdóname, tener una buena relación con todos los que están a tu alrededor. A veces no tienes buena comunión con las personas que están en tu entorno porque no tienes comunión con Dios. Porque no tienes un lugar de oración, porque no tienes intimidad con el Señor. Por eso aquí el apóstol Juan lo decía, es que es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, cuando hablamos del carácter en el creyente, o sea, ese carácter será determinado por mi comunión con Dios.
Ese carácter será determinado fielmente porque el Señor efectivamente sí está en mi vida, sí, y yo tengo una relación íntima con Dios. Eso hará que tenga carácter, que me identifique. Es que cuando hablamos de carácter, estamos hablando de una identidad precisamente en Cristo Jesús. La primera carta de Juan, ahí mismo capítulo 3, el verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Además de eso, la palabra me está mostrando que yo necesito permanecer en Él y solamente en Él. O sea, no me puedo apartar de lo que es Cristo Jesús en mi vida. O sea, Él se debe convertir en el todo y mi vida se debe consagrar para Él. Eso hará de que tú tengas un verdadero carácter en el Señor. Eso hará de que definitivamente tú estés tomado de la mano del Señor y que la gente te identifique realmente como un hijo, como una hija de Dios. La palabra entonces nos está diciendo, vuelvo a leer allí, primera carta de Juan 3:24, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Cómo es la manera para poder permanecer en el Señor? Guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Eso es precisamente lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Que la palabra de Dios esté fielmente en nuestras vidas, fielmente en nuestros corazones, permanecer en Él. Yo te hago una pregunta: ¿las personas que están en tu entorno, las que están a tu alrededor, realmente te identifican, sí, como un hijo de Dios? ¿Tienes el carácter realmente de un hijo de Dios? ¿O aún te confunden con alguien que es del mundo, que está alejado sencillamente de la presencia de Dios? Todo esto va en pos a lo que leímos en el primer texto, de cómo los hombres se han olvidado, ya no se identifican realmente como hijos de Dios, ya no hay ese carácter determinado donde muestren que realmente Cristo sí está en sus vidas, de que realmente Cristo sí está en sus corazones. Ahora, en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, ve allí conmigo, Juan capítulo 12, vamos a observar el verso 49, Juan 12, verso 49. Mira lo que dice acá la palabra del Señor. Dice el Señor en su palabra: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Qué impresionante esto, porque Jesús mismo estaba diciendo: yo no estoy hablando por mi propia cuenta. En otras palabras, Él estaba diciendo: no estoy hablando mis propias palabras, lo que a mí me parezca. Sí, yo estoy hablando lo que el Padre me ha dicho que hable. El mandamiento que recibí de mi Padre, perdóname, ese es el mandamiento que sencillamente yo estoy dando y estoy entregando. A lo que vamos con esto es que si tú quieres que el carácter de Cristo esté sobre tu vida, definitivamente debes hablar lo que el Señor nos ha mandado. No es hablar en nuestras fuerzas. Este mensaje que Dios nos entrega en esta mañana, mis amados, o sea, lo entregamos porque el Señor quiere que su iglesia, sus hijos se identifiquen realmente con Él. O sea, que haya un carácter realmente en nuestras vidas, que haya un carácter que determine fielmente que le pertenecemos a Cristo. Pero hoy el creyente se confunde con el mundo. No hay luz en medio de las tinieblas. Si nosotros somos la luz, esa luz debería resplandecer en medio de las tinieblas. En este tiempo de oscuridad, en este tiempo de temor, en este tiempo donde las cosas no están funcionando tan bien, ¿qué deberían hacer los creyentes? Ser esa luz, determinarse en ese carácter y hablar las palabras que el Señor nos ha dicho que definitivamente debemos hablar. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Determinarnos fielmente a mostrar a Cristo. No te muestres a ti, no muestres tu yo, lo que tú puedes hacer, lo que puedes obrar. O sea, definitivamente lo necesitamos es a Él. Cuando pensamos en ese carácter, obviamente, pensamos que son los rasgos naturales de una persona. Eso expresa su manera de hablar, su manera de comportarse.
¿sí? Cómo determinamos nuestras vidas, cómo caminamos con el Señor, pues entonces determínate realmente a vivir para Dios. Muestra que eres ese hijo, esa hija de Dios. Muestra que crees en las promesas del Señor, que crees fielmente a lo que el Señor ha entregado sobre tu vida. Pero hoy encontramos entonces hombres que falsean la palabra, que indican a las almas por dónde ir, pero de una manera totalmente incorrecta. En el libro del profeta Sofonías, solo lo voy a mencionar, allí se habla de cómo ellos falseaban la ley, de cómo sencillamente desviaban al pueblo, dándole palabras livianas, dándole palabras que no provenían del corazón de Dios, y eso hacía que el pueblo no se determinara a caminar con Dios fielmente. Tú no puedes permitir que en tu vida sea falseada la palabra. Necesitas que Dios hable a tu vida, que definitivamente la palabra llegue a tu corazón y que tú tomes la determinación firme de caminar con Dios todos los días de tu vida. Pero, ¿cómo lo voy a lograr? Te voy a dar 4 aspectos claros de cómo puedes lograr efectivamente determinar el carácter de Cristo sobre tu vida. El primero de ellos está allí en primera carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 20. Mira lo que dice acá la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, dice aquí la palabra, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén y amén. ¿Qué estoy hablando acá? La palabra me está mostrando que si tú quieres determinar el carácter de Cristo en tu vida, tú debes invertir tiempo en conocer a Jesús, en conocer a tu Salvador. Cuando el apóstol Pedro escribe esto, ¿sí? Él está diciendo, ustedes y nosotros como hijos de Dios, como hijos en Cristo Jesús, ¿sí? Podemos ser abofeteados, ¿sí? Podemos ser perseguidos, pero ciertamente si ustedes sufren eso, ustedes son aprobados delante de Dios, ¿sí? Y dice, porque Cristo padeció por todos nosotros, lo dice allí claramente, dejándonos un ejemplo para que sigan sus pisadas. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, yo debo conocer lo que Cristo hizo por mí fielmente, darme cuenta de que obviamente Él fue a la cruz, de que el hecho de que Él hubiese ido no fue algo fácil, no fue algo sencillo, fue algo que definitivamente fue duro de sobrepasar, pero fue el Espíritu Santo el que efectivamente estuvo con Él, el que le fortaleció, el que lo llevó a una victoria total y grande sobre su vida. ¿Cómo quieres tener el carácter de Cristo si no inviertes tiempo, si no quieres seguir sus pisadas? Y para seguir las pisadas de Cristo yo necesito saber qué fue lo que Él hizo, cómo lo hizo, ¿sí? La palabra dice que Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y me empieza a dar el ejemplo. Dice, si le maldecían, Él no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados. O sea, la palabra misma me da el ejemplo de quién es Cristo, de quién es el Señor, de cómo fue que el Señor actuó. Queremos ser una iglesia que glorifique el nombre de Dios, pero definitivamente no estamos invirtiendo tiempo en conocer a Jesús. Muchos invierten tiempo en conocer la visión de una congregación, en seguir un discipulado, pero no están conociendo a su Maestro, a su Señor, a su Salvador, a su Redentor. Si tú quieres que el carácter de Cristo esté fielmente sobre tu vida, amado, invierte tiempo en conocer del Señor. Mira lo que dice Romanos 8, verso 29, ve allí conmigo. Romanos 8, verso 29.
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta que la palabra dice para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo? ¿Qué me está mostrando acá la palabra? De que Dios quiere que obviamente sigamos sus pisadas, como lo leíamos allí en la carta de Pedro, pero que de la misma manera seamos la imagen del Hijo de Dios, que seamos la imagen de Cristo Jesús en esta tierra. La palabra lo está diciendo claramente. A estos el Señor predestinó, llamó, a los que llamó a estos también justificó. O sea, el deseo del corazón de Dios es que la humanidad le conozca, que sea salva, ¿sí? Nos ha llamado, nos ha escogido para salvación, y lo único que nosotros necesitamos en estos momentos es reconocer que Dios quiere que seamos imagen suya. Si tú quieres el carácter de Cristo, pues ten en cuenta estas palabras. O sea, tienes un Dios, tienes un Salvador al cual estás siguiendo, pues imita precisamente, ¿sí?, lo que el Señor es. Pablo decía, sean imitadores de mí. Cuando alguien lee esto, llega a decir de pronto, pero qué soberbio, qué orgulloso Pablo. Pero es que Pablo les decía esto a la iglesia, sean imitadores de mí, porque él imitaba ¿a quién? A Cristo. Es decir, que si otros imitaban a Pablo, finalmente ¿a quién estaban imitando? A Cristo Jesús. Eso es lo que debe hacer, eso es lo que determina el carácter en un cristiano, en un creyente, que definitivamente quiere imitar a su maestro, a su Salvador. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 18, mira lo que dice la Escritura, ve allí conmigo. Dice la palabra del Señor lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Qué tremendo esto, porque él está diciendo entonces aquí claramente, la iglesia, el Hijo de Dios, el que ha venido a libertad, y mira el contexto, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, que aquel que ha llegado a Cristo, que está viviendo para Él, pues disfruta de esa libertad. Y dice, por tal razón, como disfruta de esa libertad, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que cuando Cristo llega a una vida, cuando Cristo llega a un corazón, definitivamente empieza una esencia de transformación. El Espíritu Santo empieza una obra para que la gloria del Señor se manifieste cada vez más sobre nuestras vidas. Qué triste acercarse a un creyente o a alguien que se dice ser creyente y encontramos en él de todo menos a Cristo, menos a Dios. No encontramos en él amor, por lo contrario encontramos odio, rabia, resentimiento, encontramos cosas que no vienen del corazón del Señor. La gente tiene que ver en nosotros a Cristo Jesús revelado, tiene que ver en nosotros al Señor en nuestras vidas, que es lo que la palabra nos está mostrando, ¿sí? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Quién hace esa obra? Como por el Espíritu del Señor. Ahí habla o hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Si tú le permites al Espíritu Santo eso, tú irás determinando el carácter de Cristo en tu vida, que es lo que estamos hablando en esta mañana. Entonces, invierte tiempo en conocer al Señor, invierte tiempo en conocer a Jesús, vuelve tu corazón plenamente a Él. Lucas 2. Verso 52, mira lo que dice la palabra. Lucas 2, el verso 52. Dice la Escritura, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué me está mostrando entonces acá la palabra? Quiero el carácter de Dios en mi vida, pues esfuérzate en crecer como Jesús creció. ¿Cómo creció Él? En sabiduría. ¿Cuál era esa sabiduría? No era la sabiduría terrenal, era la sabiduría del Padre. Esfuérzate por conocer a Cristo a través de la palabra de Dios. Si tú quieres que Él sea revelado a tu vida, es la palabra la que te va a dar esa luz, es la palabra la que te va a entregar esa revelación. No hay otra manera, iglesia.
Necesitamos a Cristo Jesús, obviamente, en nuestras vidas. Muchos quieren, obviamente, imitar, seguir las pisadas del Señor, pero no crecen en la sabiduría de Dios. Tú debes amar la palabra, estudiarla, permitir que otras personas te la enseñen. Cuando yo no sé algo, yo debo ir a otra persona que tal vez me pueda hacer comprender lo que el Señor está diciendo a través de su palabra. Será la manera en que realmente llegarás a tener el carácter de Cristo sobre tu vida. La palabra dice entonces, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Ok? Y en estatura. Obviamente el niño iba a dejar de ser niño, Jesús crecería, se convertiría en un adulto. Es lo que nosotros vemos a través de la vida. Lo que yo veo acá es que Jesús obviamente él estaba tomado de la mano de su Padre. No te puedes soltar de la mano de tu Padre, ni estando siendo un niño, ni siendo un adulto, ni siendo un anciano, todos los días de tu vida. Tú debes crecer tomado de la mano del Señor. No te sueltes de Dios. En cada momento, en cada etapa de tu vida, permítele realmente al Espíritu Santo que Él se convierta en el Señor, en el que está a tu lado, en el que realmente te guía, en el que realmente te lleva tomado de su mano y te dirige hacia la voluntad, hacia lo que Cristo quiere y desea en nuestras vidas. Eso es lo que la iglesia necesita. Pero a veces queremos crecer en esa estatura, pero lejos de Dios. Queremos llevar nuestras propias vidas, pero lejos de Dios, apartados del Señor. ¿Cómo vamos a determinar el carácter del Señor en nuestras vidas? Tal vez por eso el Evangelio hoy en día está tan pisoteado. Tal vez por eso tú escuchas en cada esquina que la gente te dice, sí, yo soy creyente, yo creo en Jesús, yo soy cristiano, pero el Evangelio se ha visto pisoteado porque sencillamente la gente no está determinando crecer en estatura en toda su vida con Cristo Jesús, tomados de la mano de Dios. Además de eso dice la palabra que el Señor crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Qué impresionante esto. Si Jesús era Dios, Él nunca dejó de ser Dios, pero la misma Escritura dice que Él crecía en gracia para con Dios. O sea, que el Padre le diera el regalo inmerecido, que siempre estuviese obviamente a su favor, que siempre estuviese allí el Señor obrando, el Padre acompañándolo, llevándolo de su mano, que nunca le soltara. Impresionante eso. ¿Cuánto más nosotros necesitamos hallar gracia delante de Dios? ¿Cuánto más nosotros necesitamos que la gracia de Dios esté en nuestras vidas? ¿Cuánto más nosotros necesitamos que el Señor esté fielmente en cada uno de nuestros corazones? Quieres el carácter de Dios, pero no pides la gracia de Dios. Necesitamos gracia en este mundo, no solo para con Dios, sino, dice la palabra ahí, para con los hombres también. Que la gracia de Dios esté para que tú puedas llegar a otras vidas, a otras almas y hablarles del amor de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que debemos hacer si necesitamos el carácter de Cristo está en la carta a los Efesios, el capítulo 4, el verso 13. Ve allí conmigo, Efesios 4, verso 13. Dice la Escritura: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, como dice aquí la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Quieres el carácter de Cristo sobre tu vida, iglesia? Pues sencillamente, sí, tienes que llegar a ser un hombre, una mujer madura en el Evangelio. La palabra lo está mostrando y está diciendo claramente hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, lo que está hablando acá es un proceso. Claro, fuimos niños en el Señor algún día, pero en la medida en que el tiempo vaya corriendo, tú debes crecer espiritualmente, debes adquirir una madurez espiritual en el Señor. Por eso la palabra dice a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso habla de crecimiento, eso habla de madurez. No te puedes quedar como el niño o la niña que eras, necesitas crecer. No podemos ser niños
como lo dice acá, fluctuantes, que cualquier viento de doctrina tú seas arrastrado por eso. Tú tienes que estar en el Evangelio, firme, en la doctrina de Cristo, en la palabra de Dios, no teniendo un comezón de oír, sino el anhelo de escuchar la palabra de Dios, como lo estamos analizando en esta mañana. Necesitas madurar. ¿Quieres el carácter de Cristo? Madura espiritualmente para que precisamente las artimañas del error no te envuelvan. Hoy encontramos una iglesia inmadura que es llevada por cualquier viento de doctrina, que fácilmente viene alguien a predicar cualquier cosa y muchos le están creyendo. Necesitamos volver a la escritura, a la palabra y madurar espiritualmente. Algún día, como te digo, fuimos niños. Algún día recibimos enseñanzas equivocadas y aún nosotros las colocamos por práctica, pero al momento de ir y estudiar la palabra, profundizar en ella, permitir que el Señor nos enseñe, recibir enseñanza de otros varones que sencillamente llevan años caminando con el Señor y estudiando la palabra, eso es lo que hace que tú madures espiritualmente en el Evangelio. Finalmente, ¿quieres el carácter de Cristo? Filipenses 2, el verso 5, mira lo que dice acá la escritura. Filipenses 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza a describir la palabra lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. La palabra dice, haya pues en vosotros este sentir. Si yo quiero el carácter de Cristo en mi vida, yo debo pensar lo mismo que Jesús pensa. Morir a mí mismo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya Pablo no vivía para sí mismo, él ya no vivía en su fariseísmo, él ya no vivía obviamente persiguiendo la iglesia, ahora era perseguido porque él era la iglesia, era parte de la iglesia. Cuando empezamos a pensar como Jesús piensa, nos damos cuenta que Dios tiene un plan y un propósito divino sobre esta tierra. Entonces hago lo que me dice acá la carta a los filipenses. Dice el cual siendo en forma de Dios, ¿cierto? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué me muestra la palabra acá? Que sencillamente yo me despojo de lo que soy o de lo que era o de lo que pensaba que era lo correcto. Y ahora empiezo a vivir para Cristo. Si el Señor lo entregó todo en amor por nosotros, ahora es mi responsabilidad darlo todo en amor por Él. Porque estoy agradecido, porque entiendo lo que el Señor hizo en la cruz, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí entiendo perfectamente lo que el Señor está obrando. Quieres el carácter de Cristo, pero piensas diferente. Aún te opones a lo que el Señor te dice en la palabra, aún te acuesta morir a ti mismo. Tú no mueres un día, tú mueres todos los días de tu vida. Necesitamos morir a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro orgullo. Y eso lo hacemos a diario y eso sencillamente lo hacemos viniendo a la presencia del Señor y diciéndole, Señor, quiero pensar como tú pensaste y como tú piensas. Si miro la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, el verso 9, mira lo que dice acá la palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Dice la escritura así. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén y amén. ¿En qué contexto lo está hablando el apóstol Pablo? Si yo quiero el carácter de Cristo en mi vida, la palabra me está mostrando que conocemos la gracia del Señor, o sea, el regalo inmerecido de parte de Dios con su Hijo. Y dice que por amor a nosotros Él se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Porque estando en su trono de gloria, en el cielo, en el reino de poder, vino a vivir como cualquier ser humano sobre la faz de esta tierra. Y la palabra dice para que con esa pobreza, para que estando el Señor Jesús en esta condición, nosotros fuésemos enriquecidos. ¿De qué manera? Con la salvación. Entendiendo que Él entregó su vida por nosotros. No es para que tú tengas bienes materiales en esta tierra, como algunos obviamente han malinterpretado este pasaje bíblico. Eso no es para eso.
La riqueza del Hijo de Dios es Cristo. La riqueza del Hijo de Dios es la salvación en Cristo Jesús. Si yo quiero esto, tener el carácter de Cristo, debo pensar como Jesús obviamente pensó. ¿Cómo lo pensó Él? O sea, lo dejó todo en amor por nosotros, para que nosotros tuviésemos la riqueza grande de la salvación, para que Cristo pudiese habitar fielmente en nuestras vidas y en nuestro corazón. La pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿crees tú que tienes el carácter de Cristo? ¿Evidencias fielmente que el Señor está en tu vida? ¿O tu yo todavía está por encima del Señor? ¿Sigues siendo ese hombre, esa mujer, como lo veíamos allá en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3? ¿Sigue siendo ese hombre vanaglorioso, orgulloso, amador de sí mismo? Si eres así, pues el centro no es Cristo todavía en tu vida, el centro sigue siendo tú, y eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que si alguien está en él debe andar como Jesús anduvo, camina como Jesús estuvo en esta tierra. Habrá momentos en que el diablo te colocará trampas, caerás, tropezarás, pero levántate en el nombre de Jesús y camina todos los días de tu vida, tal y como Jesús estuvo. La palabra también nos deja ver que necesitamos una verdadera comunión con el Padre. ¿Quieres mostrar el carácter de Cristo y evidenciarlo delante de los demás? Primero tienes que tener una buena relación con Dios, una comunión genuina con el Padre. Permanece en Él y solamente en Él. Y permanecer en Él es permanecer en su palabra y en sus enseñanzas. Hablar lo que el Señor nos ha dicho, no lo que el hombre nos enseña, no lo que el hombre nos dice, sino lo que está en la preciosa palabra del Señor. Y no olvides, invierte tiempo en conocer a Jesús, invierte tiempo en conocer al Señor, invierte tiempo en estudiar la palabra, en orar, en estar allí en la presencia de Dios. Eso te permitirá tener el carácter de Cristo sobre tu vida. De la misma manera, debes crecer como Jesús crecía, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, dependiendo todos los días de tu vida, siendo niño, joven, adulto, siendo un anciano. No te sueltes de la mano del Señor, madura espiritualmente. El tiempo, la palabra, cuando tú permites que la palabra llegue a tu vida, eso creará una madurez espiritual en ti. Ya no serás ese niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina. Solo permítele al Espíritu Santo que lo haga en tu vida y piensa como Jesús pensó y sigue pensando. Si tú identificas eso a través de la palabra, tú entenderás el Evangelio de una manera diferente. Tú entenderás que ser creyente es más que decir creo en Jesús, y definitivamente querrás tener el carácter de Cristo en tu vida. Y así como lo decía el apóstol Pedro, Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, que haya una iglesia que definitivamente muestre el carácter de Cristo definido en nuestras vidas, que te identifiques como un hijo, una hija de Dios, que las personas que están en tu entorno puedan ver que realmente tú eres ese hijo, esa hija de Dios que tiene a Cristo en su corazón. Padre, yo te quiero dar el honor y la gloria en esta hora. Y te quiero dar gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, porque tú nos has hablado y nos has ministrado en esta hora. Que esta palabra no vuelva vacía, que haya cumplido en propósito, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Que reflexionemos si definitivamente el carácter tuyo, Señor, está en cada uno de nosotros. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje completo, te invito a que tomes unos minutos, a que lo hagas, a que compartas este mensaje, pero ante todo a que reflexiones si el carácter de Cristo realmente está en tu vida o no lo está. Si está, continúa. Si no está, pregúntate qué está faltando, qué está fallando en tu vida. Así que, hermano, ahí está la invitación para que obviamente Cristo se haga real en tu vida y las personas que están en tu entorno identifiquen realmente que eres un hijo, una hija de Dios. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.